La Copa Oro, a cargo del flamante interino el Jimmy Lozano, está a nada de comenzar, momento clave que va a determinar si su carrera de entrenador se convierte en un desastre peor que los anteriores o en un llamado bombero que puede llevar las cosas a buen puerto hasta el Mundial, justamente como sus antecesores que mencionaremos a continuación, y que cada quien determine si fueron buenos o fueron horribles. Javier Aguirre 2002. Personalmente no considero que Aguirre haya sido un buen estratega mexicano. Claro, para muchos es el mejor de la historia mexicana porque le gana al Real Madrid en determinada fecha, pero que luego se olvidan de él cuando pierde todas las semanas. Pero repito, cuando gana te lo quieren meter por todos lados. Sea como sea, en aquel lejano año del 2002, Enrique Meza hizo un auténtico desmadre con la selección azteca, incluso siendo recordado por aquella dolorosa derrota que no se puede olvidar contra Costa Rica. Mismo encuentro que le costaría el puesto, y es ahí donde aparece Aguirre para apagar las llamas y calificó a la selección para el Mundial de Corea-Japón. Evidentemente ya después las cosas se pondrían muy feas, porque el Vasco Aguirre fue eliminado a manos de Estados Unidos en los octavos de final de esa copa. Literalmente creo que es de las pocas veces donde la oportunidad de hacer historia en cuartos de final era de las más fáciles, ni más ni menos que Estados Unidos. Pero pues el Vasco sacó la peor versión de sí mismo y los jugadores se quedaron también sin vergüenza, dando como resultado la peor humillación de nuestra historia que se recuerda muy pocas veces, dicho sea de paso. Como quiera que sea, en términos generales su trabajo de bombero lo hizo bastante bien y se le agradece ese apoyo brindado, que luego fue peor, pero esa ya es otra historia. Javier Aguirre 2010. Curiosamente, o más bien lógicamente, cuando un técnico está al borde de la eliminación, las soluciones interinas suelen apagar un poquito las llamas, y el proceso mundialista del año 2010 fue un auténtico horror. Primero el desastre de Hugo Sánchez y después el interinato del Chucho Ramírez, y finalmente la llegada de un sueco que sacaba más humo que una locomotora. Pero una vez más y gracias al desastre, Aguirre volvería con el agua necesaria para apagar unas cuantas llamas y se volvió a quedar con el puesto después de calificar a Sudáfrica 2010. Una tarea que, bueno, fue ciertamente complicada, pero creo que tampoco era nada del otro mundo. Sin embargo, el trabajo sí que lo hizo Aguirre, por lo que otra vez se le agradece. También ya es otra historia que contra Argentina fuimos un auténtico sparring, aunque con cierta trampa por aquel gol en clarísimo fuera de juego de Carlos Tevez. Pero ni modo, no cabe duda de que se ganó el apodo en toda regla, un bombero auténtico. El Piojo Herrera. Cabe destacar que el término de bombero es siempre y cuando un técnico llega, reduce la tensión y califica al equipo a lo que sea. Y ese también fue el Piojo Herrera, ya que sin duda alguna la clasificación más difícil de todas fue la de Brasil 2014, un proceso que inició a cargo del Chepo de la Torre y que inició muy bien, pero pasando tan solo un año el equipo se caía a pedazos y su continuidad era un gran insulto. Después, inmediatamente Luis Fernando Tena se hace cargo, pero también fue una mentada de madre perdiendo contra Estados Unidos. Finalmente, Vucetich y su teatro acabarían de redondear la comedia llegando al repechaje gracias a la selección norteamericana, que literalmente nos puso ya contra Nueva Zelanda en el repechaje,
Con esto, el Piojo se hizo cargo y finiquitó el asunto, aunque según se dice que cualquiera pudo haber cerrado ese trabajito. Pero el Piojo fue el que lo hizo y por eso se lleva los aplausos de ese proceso. Luego entregaría un buen mundial, pero tampoco nada fuera de lo normal. Así que en términos generales, sí fue bombero, pero como que cualquiera pudo haber sido ese bomberito. El Jimmy Lozano. Sabemos que lo de Lozano es esencialmente un interinato que si sale bien, pues es lo normal, pero que si sale mal es el fin de la existencia. Pero básicamente estamos en una situación similar. Aquí la diferencia es que no hay posibilidad de ser eliminados del mundial. Somos anfitriones y las eliminatorias no existen más. Así que en otras palabras no hay peligro. Pero sí veíamos una tremenda basura en la gestión de Diego Cocca. Así que ese era justamente el incendio. La gente estaba enojada y amenazaba con no acudir a los partidos de la Copa Oro, lo cual es más o menos similar a quedarte fuera de la Copa del Mundo. Bueno, no tan similar, pero algo parecido. Entonces la cara del Jimmy hace que las cosas den un aire de novedad, un aire de que las cosas pueden cambiar, o en otras palabritas, apagando las llamas de la prensa y sobre todo de la afición. Así que en toda regla Lozano también es un bombero además de un interino. Ya solo falta ver si puede cerrar el trabajito en la Copa Oro o quizás le toque aguantar bien la presión de haber fracasado en la molera Copa de la CONCACAF. Ciertamente un reto y una responsabilidad mayúsculas, pero por supuesto que se siente listo. Gracias por ver el video, comenta aquí abajo lo que opinas de estos bomberos y nos vemos en la próxima.